No es que no sepas manejar el dinero. Es que nunca te enseñaron a pensarlo. Desde pequeño aprendiste a sumar y restar. Pero nadie te explicó por qué, aunque ganes más. A veces sigues sintiendo que siempre estás empezando de cero. Dos personas pueden ganar exactamente lo mismo y vivir realidades financieras completamente distintas. Una vive con ansiedad, la otra con calma. Y no es suerte. Es matemática. No la matemática de la escuela. La matemática invisible que decide si el dinero te controla o si tú lo controlas a él. Las matemáticas que algunos usan todos los días sin darse cuenta. Cómo miden el tiempo. Cómo calculan el riesgo. Cómo entienden la deuda. Cómo toman decisiones pequeñas que cambian resultados grandes. En este audiolibro no vas a escuchar promesas vacías, ni fórmulas complicadas. Vas a descubrir las 10 matemáticas reales, que separan a quienes sobreviven financieramente, de quienes construyen con intención. Si alguna vez sentiste que trabajas mucho y avanzas poco, si el dinero entra, pero no se queda, o si sabes que puedes hacerlo mejor, pero no sabes por dónde empezar, este audiolibro es para ti. Porque cuando cambias la forma en que calculas tu vida, el dinero empieza a obedecer reglas distintas. Antes de hablar de dinero, hay algo que necesitas entender. El dinero no responde a deseos, ni a esfuerzo aislado, ni a golpes de motivación. Responde a patrones. Responde a cómo repites tus decisiones cuando nadie te está mirando. Por eso dos personas con la misma inteligencia, el mismo salario y las mismas oportunidades terminan en lugares completamente distintos. No porque una sea mejor que la otra, sino porque usan matemáticas distintas para vivir. La mayoría de las personas cree que su problema financiero es ganar poco. Entonces se enfocan en trabajar más horas, en buscar otro empleo, en esforzarse el doble. Pero el dinero no se mueve por cansancio humano. Se mueve por estructura. Puedes trabajar toda tu vida y seguir en el mismo punto si tus números diarios están mal planteados. También puedes avanzar lentamente, pero de forma constante, si tus cálculos juegan a tu favor. Las matemáticas del dinero no empiezan en una cuenta bancaria. Empiezan en la mente. Empiezan en cómo decides gastar, ahorrar, endeudarte o esperar. Cada decisión, por pequeña que parezca, es una operación matemática silenciosa que se acumula con el tiempo. Lo que hoy parece insignificante, mañana puede convertirse en estabilidad o en caos. El dinero no castiga ni premia. Solo responde. Muchas personas viven con la sensación de que el dinero se les escapa. Entra, pasa por sus manos y desaparece. No porque sean irresponsables, sino porque nunca aprendieron a medir. No miden porcentajes, no miden tiempos, no miden riesgos. Miden emociones. Y las emociones, cuando gobiernan las finanzas, suelen ser caras. En este audiolibro vas a descubrir por qué pensar en montos te mantiene pequeño y pensar en porcentajes te libera. Por qué evitar la deuda no siempre es inteligente y usarla mal puede destruirte. Por qué el riesgo no es el enemigo, sino la ignorancia del riesgo. Por qué el tiempo puede ser tu mejor aliado o tu mayor costo oculto. Y por qué el interés compuesto no es una promesa mágica, sino una consecuencia matemática que actúa incluso cuando duermes. Aquí no se trata de volverte rico de la noche a la mañana. Se trata de dejar de cometer los mismos errores con números distintos. Se trata de construir una forma de pensar que no dependa de la suerte ni del ingreso del mes. Se trata de entender que cada peso, cada dólar, cada decisión financiera tiene un efecto dominó que tarde o temprano vuelve a ti. Las personas que logran estabilidad financiera no son las que ganan más. Son las que cometen menos errores repetidos. Son las que entienden que el dinero no se persigue, se dirige. No se controla con fuerza, se controla con reglas. Y esas reglas no están escritas en ningún contrato, están en la forma en que calculas tu vida diaria. A partir de ahora, no vamos a hablar de dinero como un problema. Vamos a hablar de dinero como un sistema. Un sistema que puedes aprender, ajustar y mejorar. Porque cuando entiendes las matemáticas correctas, el dinero deja de ser una fuente constante de ansiedad y empieza a convertirse en una herramienta de calma, dirección y libertad.
Capítulo 1. El dinero no cambia tu vida de golpe. La cambia todos los días, en silencio, a través de tus hábitos. No a través de grandes decisiones, sino de las pequeñas acciones que repites sin cuestionar. La forma en que gastas cuando nadie te ve. La manera en que decides hoy pensando solo en hoy. El hábito de posponer, de improvisar, de resolver sobre la marcha. Todo eso también es matemática, aunque no lo parezca. La mayoría de las personas cree que los hábitos financieros aparecen cuando hay dinero. Cuando gane más, entonces ahorraré. Cuando me paguen mejor, entonces invertiré. Cuando esté tranquilo, entonces me organizaré. Pero esa lógica está invertida. El dinero no crea hábitos. Los hábitos crean dinero. Y cuando no existen, no hay ingreso que alcance. Un hábito es una decisión automatizada. Es algo que ya no se piensa, simplemente se hace. Por eso es tan poderoso. Porque una decisión consciente puede fallar un día. Un hábito, en cambio, actúa incluso cuando estás cansado, confundido o desmotivado. El problema es que la mayoría de las personas automatizó hábitos que juegan en su contra. Gastar primero y ver qué queda después. Usar la tarjeta como extensión del ingreso. Resolver el mes con esperanza en lugar de con números. El rico no es rico porque tenga hábitos perfectos. Es rico porque tiene hábitos alineados. Hábitos que no dependen de cómo se siente ese día. Hábitos que se ejecutan incluso cuando no hay ganas. El ahorro no es una emoción, es una regla. La inversión no es un impulso, es un proceso. El control no es obsesión, es claridad. Piensa en esto. Si cada mes gastas un poco más de lo que ganas, no parece grave. Es poco. Casi no se nota. Pero esa pequeña diferencia repetida durante años se convierte en deuda, estrés y sensación de fracaso. Ahora imagina lo contrario. Ahorrar una pequeña parte cada mes, incluso cuando parece insignificante. Ese hábito, repetido durante años, crea estabilidad, opciones y tranquilidad. El monto importa menos que la repetición. Los hábitos financieros no se construyen cuando sobra dinero. Se construyen cuando decides que el dinero tendrá reglas antes de tocar tus manos. Por eso una de las primeras matemáticas invisibles del dinero es esta: el orden siempre va antes que el crecimiento. Si no hay orden, crecer solo amplifica el caos. Si hay orden, incluso poco dinero puede empezar a multiplicarse. Muchas personas viven reaccionando financieramente. Pagan lo que llega, compran lo que aparece, resuelven lo urgente y dejan lo importante para después. Ese hábito de reacción constante agota. Te mantiene siempre corriendo, siempre ajustando, siempre empezando de nuevo. El dinero, en ese contexto, se siente como una amenaza, nunca como una herramienta. El hábito correcto no es controlar cada centavo con miedo. Es crear una estructura simple que se repita sola. Separar antes de gastar. Pensar antes de endeudarte. Decidir con anticipación que parte del dinero no se toca. El hábito no busca perfección. Busca consistencia. Cuando una persona dice yo no puedo ahorrar, casi nunca está diciendo la verdad completa. Lo que realmente está diciendo es no he construido el hábito de ahorrar. Y eso no se corrige con fuerza de voluntad. Se corrige con sistemas pequeños y repetibles. Automatizar, separar, simplificar. El hábito correcto elimina la necesidad de estar decidiendo todo el tiempo. Aquí ocurre algo importante. El dinero ama la previsibilidad, no la improvisación. Cuando tus hábitos son claros, el dinero empieza a comportarse de forma más estable. No porque sea mágico, sino porque tus decisiones dejan de ser erráticas. Y cuando eso ocurre, tu mente también se calma. Ya no vives preguntándote si alcanzará. Empiezas a saberlo. El primer paso no es ganar más. Es dejar de sabotearte todos los días sin darte cuenta. Es observar qué haces con el dinero apenas llega. Si lo celebras gastándolo. Si lo usas para tapar emociones. Si lo postergas hasta que se diluye. Todo eso también son hábitos. Y todos se pueden cambiar. Cambiar hábitos no es un acto heroico. Es un ajuste consciente.
Es decidir que, a partir de ahora, el dinero tendrá un camino definido. Aunque sea pequeño. Aunque sea lento. Porque lento y constante vence rápido e impulsivo. Este capítulo no busca que te juzgues. Busca que te observes. Porque no puedes cambiar lo que no reconoces. Y cuando reconoces tus hábitos financieros, empiezas a recuperar algo muy valioso, la sensación de control. No sobre el dinero, sino sobre tus decisiones. A partir de aquí, cada matemática que vamos a explorar se apoya en esta base. Sin hábitos claros, los porcentajes se confunden. La deuda se desborda. El tiempo se desperdicia. El interés compuesto no actúa. Todo empieza aquí. En lo que haces todos los días con lo que tienes hoy. Cuando cambias tus hábitos, no solo cambia tu dinero, cambia tu relación con él. Deja de ser un enemigo que persigues y se convierte en un reflejo de cómo te organizas, cómo te respetas y cómo piensas a largo plazo. Y ese cambio, aunque silencioso, es el inicio real de cualquier transformación financiera. Capítulo 2. Porcentajes. Una de las razones más grandes por las que el dinero no rinde no tiene que ver con cuánto ganas, sino con cómo lo mides. La mayoría de las personas piensa en dinero en términos absolutos. 100, 1000, 10,000. Cantidades fijas. Montos que parecen grandes o pequeños según el contexto. Pero el dinero no se comporta bien cuando se piensa solo en números aislados. Se comporta mejor cuando se entiende en proporciones. El pobre piensa en montos. El rico piensa en porcentajes. Y esa diferencia cambia por completo la forma en que se toman decisiones financieras. Cuando alguien dice esto cuesta mucho o esto es barato, casi siempre está hablando desde la emoción, no desde el cálculo. Lo caro o barato no se define por el precio, sino por el impacto que tiene en tu estructura financiera. Un gasto pequeño puede ser devastador si se repite constantemente. Un gasto grande puede ser sano si representa una proporción correcta de tus ingresos y objetivos. Pensar en porcentajes te obliga a ver el panorama completo. Te saca del impulso y te coloca en la lógica. No preguntas cuánto cuesta, preguntas qué parte de tu ingreso representa. No piensas si te alcanza hoy, piensas si ese porcentaje es sostenible en el tiempo. Y ahí es donde muchas decisiones empiezan a cambiar. Por ejemplo, dos personas ganan lo mismo. Una gasta el 70% de su ingreso en gastos fijos y el resto lo improvisa. La otra decide que no importa cuánto gane, nunca gastará más de cierto porcentaje en lo básico. El ingreso es el mismo, pero el resultado no. Porque una vive ajustándose y la otra vive anticipándose. El pensamiento porcentual elimina la excusa del cuando gane más. Porque los porcentajes funcionan con cualquier ingreso. Si hoy no puedes separar un 5%, mañana tampoco podrás separar un 10%, aunque ganes el doble. El problema no es el ingreso. Es la ausencia de estructura proporcional. El rico no se pregunta si puede ahorrar. Decide cuánto va a ahorrar y ajusta el resto. El pobre gasta y luego ve si sobró algo. Esa sola diferencia cambia años de resultados. No porque uno sea mejor que el otro, sino porque uno entiende que el dinero necesita límites claros para no desbordarse. Los porcentajes también protegen de la inflación del estilo de vida. Cuando una persona empieza a ganar más, suele aumentar sus gastos en la misma proporción o incluso más. Cambia de casa, de auto, de hábitos. El ingreso sube, pero la tranquilidad no. Pensar en porcentajes rompe ese ciclo. Porque te obliga a decidir de antemano qué parte de tu crecimiento será para mejorar tu vida y qué parte será para asegurar tu futuro. Hay otro punto clave. Los porcentajes te permiten comparar decisiones de forma objetiva. No importa si ganas poco o mucho. Un gasto del 30% siempre es significativo. Un ahorro del 1% siempre es débil. Los porcentajes te hablan con claridad, sin justificarte, sin mentirte. Muchas personas se sienten perdidas con el dinero porque solo ven cifras sueltas. No saben si están bien o mal. No saben si avanzan o retroceden. Los porcentajes devuelven orientación. Te muestran si estás construyendo o simplemente sobreviviendo. Si estás usando el dinero o si el dinero te está usando a ti. Pensar en porcentajes también reduce la ansiedad.
porque deja de importar el monto exacto del mes. Importa si estás respetando tus reglas. Y cuando respetas tus reglas, el resultado llega con el tiempo. No perfecto, no inmediato, pero constante. Este cambio mental es incómodo al principio, porque te obliga a ver realidades que antes evitabas. Te muestra que no es que el dinero no alcance, sino que se distribuye sin intención. Y aceptar eso es el primer paso para corregirlo. A partir de ahora, cada decisión financiera debería pasar por esta pregunta simple: ¿qué porcentaje de mi vida financiera representa esto? No de mi ingreso del mes, de mi estructura completa, de mis metas, de mi tranquilidad futura. Cuando empiezas a pensar así, el dinero deja de ser una sorpresa. Se vuelve predecible. Y cuando algo es predecible, se puede mejorar. Por eso los porcentajes no son solo números. Son una forma de recuperar el control sin necesidad de ganar más, sin necesidad de saberlo todo, sin necesidad de suerte. Dominar los porcentajes es dejar de mirar el dinero de cerca y empezar a verlo con perspectiva. Y esa perspectiva es una de las matemáticas más poderosas que existen. Porque no depende del mercado, ni del gobierno, ni de tu jefe. Depende solo de cómo decides medir tu propia vida financiera. Capítulo 3. Deuda. La deuda es una de las palabras más temidas cuando se habla de dinero. Para muchos, deuda significa culpa, estrés, noches sin dormir y sensación de estar atrapados. Para otros, la deuda es una herramienta más, algo que se usa con cuidado, con cálculo y con un propósito claro. La diferencia no está en la deuda en sí, sino en la matemática con la que se utiliza. El problema no es deber. El problema es no saber por qué debes, cuánto te cuesta deber y hacia dónde te lleva esa deuda. Cuando esas tres preguntas no tienen respuesta, la deuda deja de ser una herramienta y se convierte en una carga. La mayoría de las personas aprende a evitar la deuda, pero no a entenderla. Se les dice que toda deuda es mala, que endeudarse es un error, que vivir sin deuda es el ideal. Esa idea, aunque bien intencionada, es incompleta. Porque no toda deuda empobrece y no toda deuda te acerca a tus objetivos. Hay deudas que te quitan libertad y hay deudas que te compran tiempo. La deuda que empobrece es la que se toma para sostener un estilo de vida que no puedes pagar. Es la que nace del impulso, de la emoción, de la necesidad de aparentar o de tapar vacíos. Es la deuda que no genera nada a cambio, más allá de una satisfacción momentánea. Esa deuda siempre cobra caro. No solo en intereses, sino en tranquilidad mental. La deuda que construye, en cambio, tiene una lógica distinta. Tiene un propósito definido, un plan de pago claro y una expectativa realista de retorno. No se toma porque se puede, se toma porque tiene sentido. No se usa para consumir, se usa para avanzar. Y, sobre todo, se mide. Aquí aparece una de las matemáticas invisibles más importantes, el costo real de la deuda. Muchas personas miran la cuota mensual y deciden en función de eso. Si pueden pagar la cuota, asumen que pueden pagar la deuda. Pero la cuota es solo una parte de la ecuación. El verdadero costo está en el tiempo, en los intereses acumulados y en las oportunidades que se pierden mientras ese dinero está comprometido. Cada deuda es una promesa al futuro. Prometes que una parte de tus ingresos de mañana ya no será tuya. Por eso la deuda mal utilizada te roba opciones. Te deja menos margen para reaccionar, menos espacio para invertir, menos capacidad de decisión. Y cuando la vida cambia, esa rigidez se vuelve peligrosa. El rico no le teme a la deuda, pero la respeta. La trata con frialdad matemática, no con emoción. Antes de endeudarse, calcula cuánto de su ingreso futuro quedará comprometido, por cuánto tiempo y qué pasará si las cosas no salen como espera. No apuesta a que todo saldrá bien. Se prepara para que no todo salga bien. El pobre, en cambio, suele mirar la deuda como una solución inmediata. Algo que resuelve hoy y ya verá mañana. El problema es que el mañana siempre llega. Y cuando llega, trae consigo la suma de todas las decisiones postergadas. Hay una señal clara de que una deuda es peligrosa, cuando te obliga a trabajar solo para pagarla. Cuando tus ingresos empiezan a girar alrededor de la deuda y no de tus objetivos,
algo está mal planteado. El dinero deja de servirte y empiezas a servirle a la deuda. No se trata de vivir sin deuda a toda costa. Se trata de no vivir encadenado a ella. De usarla con intención, con límites y con plena conciencia del costo. De entender que cada peso que pagas en intereses es dinero que podría estar construyendo tu futuro en lugar de financiar tu pasado. Salir de una mala deuda no es solo un alivio financiero. Es un alivio mental. Recuperas margen, flexibilidad y claridad. Por eso, antes de pensar en crecer, es necesario ordenar. Porque ninguna matemática funciona bien cuando la deuda desordena toda la estructura. En los próximos capítulos hablaremos de riesgo, de tiempo y de sistemas. Pero nada de eso se sostiene si la deuda domina tus decisiones. La deuda no es el enemigo. El enemigo es usarla sin entenderla. Y cuando empiezas a verla como lo que realmente es, una herramienta poderosa pero peligrosa, empiezas a recuperar algo fundamental, la capacidad de elegir con libertad. Entender la deuda no te hace rico. Pero no entenderla casi siempre te mantiene pobre. Y esa diferencia, aunque incómoda de aceptar, es una de las matemáticas más determinantes en cualquier camino financiero. Antes de continuar, quiero invitarte a hacer una pausa consciente. Si hasta aquí algo hizo sentido para ti, si reconociste hábitos, decisiones o deudas que nunca habías visto con claridad, este es el momento de convertir la escucha en compromiso. No con este audiolibro, sino contigo. Si este contenido está llegando a la persona correcta, deja una señal. Escríbelo en los comentarios o anótalo para ti mismo. Control. No como una palabra cualquiera, sino como una decisión. La decisión de empezar a pensar tu dinero de otra manera. Si quieres seguir profundizando en este camino de educación financiera real, suscríbete y acompáñanos. Aquí no hablamos de fórmulas mágicas ni de promesas vacías, hablamos de entender, ordenar y construir con intención. Ahora sigamos. Porque lo que viene a continuación no se trata de evitar el riesgo, sino de aprender a medirlo. Y cuando aprendes a medir el riesgo, dejas de vivir con miedo y empiezas a tomar decisiones con claridad. Riesgo. El riesgo no es el enemigo del dinero. El verdadero enemigo es no saber medirlo. La mayoría de las personas cree que ser responsable financieramente significa evitar el riesgo a toda costa. Permanecer en lo conocido, no moverse, no intentar nada nuevo. Pero esa decisión, aunque parece segura, también tiene un costo. Y casi nadie lo calcula. No hacer nada también es una forma de riesgo. El riesgo de quedarte igual mientras el tiempo avanza. El riesgo de que tu dinero pierda valor lentamente. El riesgo de depender siempre de una sola fuente. Ese riesgo es silencioso, pero constante. Y suele ser el más caro de todos. El rico entiende que el riesgo no se elimina. Se distribuye, se mide y se gestiona. No pone todo en un solo lugar. No decide desde el miedo. Decide desde la probabilidad. Sabe que algunas decisiones no saldrán como espera, pero también sabe que no todas tienen que salir perfectas para que el resultado global sea positivo. El pobre, en cambio, suele vivir en extremos. O evita todo riesgo y se queda estancado, o toma riesgos impulsivos sin cálculo esperando un golpe de suerte. Ambas posiciones nacen de la misma raíz. No entender el riesgo como una variable matemática, sino como una emoción. El riesgo no se siente, se calcula. Se calcula en función del impacto que tendría un error. No todas las pérdidas son iguales. Perder una pequeña parte de tu dinero no es lo mismo que perderlo todo. Por eso el tamaño del riesgo importa tanto como la posibilidad de ganancia. Las personas que avanzan financieramente no apuestan. Experimentan en pequeño. Prueban, miden, ajustan. Si algo falla, el daño es manejable. Si funciona, se escala. Esta forma de pensar protege del desastre y abre la puerta al crecimiento. Uno de los errores más comunes es confundir comodidad con seguridad. Algo puede sentirse cómodo y aún así ser riesgoso. Depender de un solo ingreso puede sentirse estable, pero es frágil. No porque sea malo, sino porque no tiene respaldo. Cuando esa fuente falla, todo falla. El miedo al riesgo suele estar ligado a experiencias pasadas. Malas decisiones,
pérdidas, engaños. Eso es comprensible. Pero cargar esas experiencias sin analizarlas mantiene el miedo vivo. El aprendizaje, en cambio, lo transforma. Cuando entiendes por qué algo salió mal, el riesgo deja de ser una amenaza y se convierte en información. El rico no se pregunta si hay riesgo. Se pregunta cuánto riesgo está dispuesto a asumir sin perder el control. Define límites claros. Decide de antemano hasta dónde puede perder sin comprometer su estabilidad. Esa claridad le permite moverse con calma, incluso en escenarios inciertos. Vivir sin riesgo es una ilusión. Vivir sin medirlo es una imprudencia. Entre esos dos extremos existe un punto de equilibrio donde el crecimiento es posible. Ese punto no es fijo. Cambia con tu situación, tus ingresos, tus responsabilidades. Por eso el riesgo no se copia. Se diseña. Cuando empiezas a ver el riesgo como una parte natural del camino, algo cambia en tu relación con el dinero. Dejas de paralizarte. Dejas de huir. Empiezas a decidir con conciencia. No buscando evitar errores, sino buscando que ningún error te destruya. En el próximo capítulo hablaremos de probabilidad. De por qué el dinero no se mueve por eventos aislados, sino por repeticiones. De cómo dejar de esperar que algo salga bien y empezar a construir escenarios donde, estadísticamente, lo más probable es avanzar. Porque cuando entiendes la probabilidad, el riesgo deja de asustar y empieza a obedecer reglas. Capítulo 5. Probabilidad. El dinero no premia los golpes de suerte. Premia las decisiones que se repiten con alta probabilidad de funcionar. Sin embargo, la mayoría de las personas vive esperando el evento que lo cambie todo. El aumento inesperado, la oportunidad perfecta, el negocio que despega de la noche a la mañana. Esa forma de pensar no es solo ingenua, es peligrosa, porque pone el futuro financiero en manos de lo improbable. La probabilidad es la matemática que explica por qué algunas personas avanzan incluso cuando fallan y otras retroceden aunque acierten de vez en cuando. No se trata de evitar errores. Se trata de construir decisiones que, al repetirse, tienden a dar resultados positivos. El pobre suele pensar en eventos aislados. Si esto sale bien, todo se arregla. Si esta inversión funciona, ya está. Si consigo este trabajo, por fin respiro. El problema es que incluso cuando algo sale bien, el alivio es temporal. Porque no hay sistema que sostenga el resultado. El rico, en cambio, piensa en secuencias. No apuesta todo a un solo movimiento. Diseña escenarios donde, aun con fallas, el resultado final es favorable. Entiende que perder una vez no define nada, pero repetir malas decisiones sí. La probabilidad obliga a abandonar el pensamiento mágico. No pregunta si algo puede salir bien. Pregunta qué tan probable es que salga bien la mayoría de las veces. Y eso cambia por completo la manera de elegir. Por ejemplo, ahorrar una pequeña cantidad cada mes no garantiza riqueza inmediata, pero tiene una probabilidad altísima de mejorar tu estabilidad con el tiempo. Gastar impulsivamente puede dar satisfacción instantánea, pero tiene una probabilidad altísima de generar problemas financieros. No hace falta ser experto para ver el patrón. Hace falta ser honesto. La mayoría de las personas sobreestima la probabilidad de los resultados positivos y subestima la de los negativos. Cree que a ella no le pasará, que esta vez será distinto. Esa distorsión es una de las trampas más comunes del dinero. Y no se corrige con información, se corrige con perspectiva. El rico no se pregunta qué decisión lo hará ganar más hoy. Se pregunta qué decisión lo hace perder menos a largo plazo. Porque sabe que evitar grandes errores tiene más impacto que buscar grandes aciertos. La estabilidad no nace de ganar mucho, nace de no destruir lo que ya tienes. La probabilidad también explica por qué la constancia es más poderosa que la intensidad. Hacer algo correcto de forma irregular tiene una probabilidad baja de cambiar tu vida. Hacerlo de forma constante, aunque sea pequeño, inclina la balanza con el tiempo. El dinero responde a esa repetición silenciosa. Cuando entiendes la probabilidad, dejas de frustrarte por resultados puntuales. Dejas de celebrar en exceso una buena racha o de castigarte por una mala. Empiezas a evaluar tus decisiones en conjunto.
Y eso trae calma. Porque ya no dependes de que todo salga bien. Dependes de que el promedio te favorezca. El dinero no se construye con aciertos perfectos, sino con decisiones razonables repetidas durante años. Esa es una verdad incómoda para quien busca atajos, pero liberadora para quien está dispuesto a caminar con intención. En el próximo capítulo hablaremos del tiempo. De cómo el tiempo amplifica tanto los errores como los aciertos. De por qué empezar tarde no es el problema y rendirse pronto sí lo es. Porque cuando entiendes cómo funciona el tiempo, la probabilidad empieza a jugar a tu favor incluso cuando avanzas despacio. Capítulo 6. Tiempo. El tiempo es la matemática más subestimada del dinero. No porque sea difícil de entender, sino porque sus efectos no se sienten de inmediato. El tiempo no avisa, no presiona y no hace ruido. Simplemente pasa. Y mientras pasa, multiplica todo lo que tocas con él. Tanto lo bueno como lo malo. La mayoría de las personas piensa que el problema es haber empezado tarde. Que si hubiera sabido antes, que si hubiera tenido más información, que si hubiera tomado mejores decisiones en el pasado. Esa forma de pensar paraliza. Porque pone el foco en algo que ya no puedes cambiar. El dinero, en cambio, solo responde a lo que haces desde ahora en adelante. No empezar es siempre más caro que empezar tarde. Porque el tiempo que no usas no se recupera. Y el tiempo que usas mal también se acumula. Postergar decisiones financieras no es neutral. Es una decisión en sí misma. Una que suele jugar en contra. El rico no intenta ganarle al tiempo. Lo respeta. Sabe que el tiempo necesita espacio para hacer su trabajo. Por eso no se desespera por resultados inmediatos. Entiende que lo importante no es cuánto crece algo en un mes, sino qué pasa cuando se mantiene durante años. El pobre, en cambio, suele vivir apurado. Quiere ver resultados rápidos porque siente que va tarde. Esa urgencia lo lleva a tomar malas decisiones. Riesgos innecesarios, deudas mal pensadas, promesas que suenan demasiado bien. El miedo a perder tiempo termina costándole más tiempo. El tiempo no premia la prisa. Premia la continuidad. No importa tanto que tan grande sea el primer paso, sino que el segundo y el tercero existan. Muchas personas hacen un gran esfuerzo inicial y luego abandonan. Otras avanzan lento, pero no se detienen. Con los años, la diferencia es enorme. Hay una verdad incómoda que pocos aceptan. El tiempo hace visible la disciplina y castiga la improvisación. No porque sea injusto, sino porque es matemático. Repetir errores durante años los convierte en problemas grandes. Repetir aciertos pequeños durante años los convierte en resultados sólidos. El tiempo también revela algo importante sobre el dinero. No todo lo que parece lento es débil. Muchas decisiones financieras correctas se sienten aburridas. No generan emoción, no dan historias para contar. Pero funcionan. Y cuando funcionan durante suficiente tiempo, cambian vidas. Otra trampa común es pensar que habrá un momento perfecto para empezar. Más ingresos, menos gastos, más claridad. Ese momento casi nunca llega. La vida no se ordena sola para que empieces. Empiezas tú, y el orden se construye en el camino. El rico entiende que el tiempo no es solo duración, es dirección. No se trata de esperar, se trata de avanzar hacia algo. Incluso pequeños movimientos, si van en la dirección correcta, aprovechan el tiempo. Estar ocupado no es lo mismo que avanzar. Cuando comprendes el valor del tiempo, dejas de medir tus decisiones solo por su resultado inmediato. Empiezas a preguntarte qué efecto tendrán dentro de 5 o 10 años. Esa sola pregunta filtra muchas malas decisiones antes de que ocurran. El tiempo no necesita grandes gestos. Necesita constancia. Y cuando se combina con hábitos correctos, porcentajes claros, deuda bien entendida, riesgo medido y probabilidad a favor, se convierte en una fuerza imparable. En el próximo capítulo hablaremos del interés compuesto. De cómo el tiempo, cuando se une a una pequeña ventaja constante, crea resultados que parecen extraordinarios. No por magia, sino porque la matemática, cuando se le da tiempo suficiente, siempre cumple su promesa. Capítulo 7. El interés compuesto es una de las fuerzas más poderosas del dinero, y al mismo tiempo,
una de las más ignoradas. No porque sea compleja, sino porque exige algo que a muchas personas les cuesta sostener: paciencia. El interés compuesto no impresiona al principio. No genera entusiasmo inmediato. De hecho, durante mucho tiempo parece que no pasa nada. Y justo ahí es donde la mayoría abandona. El interés compuesto no funciona como un golpe de suerte. Funciona como una acumulación silenciosa. Cada pequeño avance se suma al anterior y luego ambos empiezan a trabajar juntos. No crece en línea recta. Crece en curva. Y esa curva es invisible durante mucho tiempo. El pobre suele subestimar el interés compuesto porque piensa en resultados rápidos. Si no ve cambios pronto, asume que no funciona. El rico, en cambio, entiende que el interés compuesto no se acelera con emoción, sino con tiempo y constancia. No lo mira mes a mes. Lo mira en años. Una de las mayores confusiones es creer que el interés compuesto solo aplica a inversiones financieras. En realidad, actúa sobre cualquier cosa que se repite y se acumula. Los hábitos, las deudas, las malas decisiones también tienen interés compuesto. La diferencia es que uno construye y el otro destruye. Una pequeña deuda sostenida durante años puede convertirse en una carga enorme. Un pequeño ahorro sostenido durante años puede convertirse en libertad. La matemática es la misma. Lo único que cambia es la dirección. El interés compuesto no necesita grandes cantidades para empezar. Necesita continuidad. El monto inicial importa menos que el tiempo durante el cual se mantiene. Por eso empezar temprano, aunque sea con poco, tiene tanto impacto. Y por eso rendirse temprano cuesta tanto. El rico entiende que el interés compuesto no se acelera aumentando el riesgo de forma imprudente. Se acelera evitando interrupciones. Cada vez que sacas dinero, que rompes el hábito, que cambias de estrategia por impulso, reinicias parte del proceso. Y eso es más costoso de lo que parece. Muchas personas buscan el rendimiento perfecto y, en el camino, sacrifican la constancia. Cambian de idea, de instrumento, de estrategia. Persiguen lo nuevo, lo prometedor, lo emocionante. El interés compuesto no premia eso. Premia la permanencia. El interés compuesto también enseña una lección profunda sobre el tiempo. Los primeros años son los más difíciles porque el crecimiento es lento. Pero son los más importantes, porque ahí se construye la base. Lo que viene después es consecuencia de no haber abandonado. Hay un momento en el que el interés compuesto empieza a notarse. No ocurre de golpe, pero se siente. Las cifras empiezan a crecer con más rapidez. El progreso deja de depender solo de lo que aportas y empieza a depender de lo que ya acumulaste. Ese es el punto donde muchos dicen que parece magia. Pero no lo es. Es matemática trabajando sin interrupciones. El pobre suele ver ese resultado y pensar que llegó de la nada. El rico sabe que llegó después de mucho tiempo de disciplina silenciosa. Por eso no se compara con procesos ajenos. Porque sabe que no vio los años invisibles. El interés compuesto castiga la impaciencia. Premia la coherencia. No responde a promesas ni a atajos. Responde a decisiones repetidas correctamente durante el tiempo suficiente. Cuando entiendes esto, cambia tu relación con el dinero. Dejas de exigirle resultados inmediatos y empiezas a construir condiciones. Dejas de frustrarte por la lentitud inicial y empiezas a valorar la estabilidad del proceso. El interés compuesto no es solo una herramienta financiera. Es una forma de pensar. Una forma de confiar en que lo correcto, sostenido, termina imponiéndose. No porque el mundo sea justo, sino porque las matemáticas, cuando se respetan, siempre llegan a su resultado. En el próximo capítulo hablaremos del costo de oportunidad. De lo que pierdes no cuando gastas dinero, sino cuando eliges una cosa y descartas otra. Porque entender el interés compuesto es clave, pero entender lo que sacrificas al no usarlo correctamente puede cambiar por completo tu forma de decidir. Capítulo 8. Costo de oportunidad. El dinero no solo se pierde cuando se gasta. También se pierde cuando se elige una cosa y se deja pasar otra. Esa pérdida invisible se llama costo de oportunidad y es una de las matemáticas más ignoradas en la vida financiera. No porque sea complicada,
sino porque no se ve. No llega en forma de factura ni aparece en el estado de cuenta. Simplemente ocurre, y casi nadie la registra. Cada decisión financiera tiene dos caras: lo que haces y lo que dejas de hacer. Cuando compras algo, no solo estás gastando dinero. Estás renunciando a todo lo que ese dinero podría haber sido. A tiempo, a crecimiento, a tranquilidad futura. Y mientras más grande es la decisión, más grande es el costo oculto. El pobre suele pensar en términos de permiso. ¿Puedo pagar esto? Si la respuesta es sí, avanza. El rico piensa en términos de renuncia. ¿Qué estoy dejando de construir si hago esto? Esa sola pregunta cambia por completo la forma de decidir. Muchas personas dicen me lo merezco, y tal vez sea verdad. Pero el dinero no decide por merecimiento. Decide por consecuencias. Y cada consecuencia tiene una alternativa que no ocurrió. Ese es el costo real. El costo de oportunidad no juzga. Solo revela. Revela que gastar hoy puede costarte mañana. Revela que postergar una decisión también tiene un precio. Revela que no invertir en ti, en tu orden financiero o en tu educación no es neutral. Es una elección con impacto futuro. Uno de los errores más comunes es creer que el costo de oportunidad solo aplica a grandes inversiones. En realidad, actúa con más fuerza en las decisiones pequeñas y repetidas. Ese gasto cotidiano que parece inofensivo, repetido durante años, puede representar la diferencia entre avanzar o quedarte igual. No por el gasto en sí, sino por todo lo que impidió construir. El rico entiende que no todo lo que puede pagar le conviene. Que tener el dinero no significa que deba usarlo. El dinero sin dirección tiende a diluirse. El dinero con propósito se convierte en herramienta. El costo de oportunidad también aplica al tiempo. Cada hora que usas sin intención es una hora que no vuelve. Cada decisión que pospones es una oportunidad que se enfría. El dinero y el tiempo están más conectados de lo que parece. Ambos se multiplican o se desperdician de la misma manera. Pensar en costo de oportunidad no significa vivir con miedo o privación. Significa vivir con conciencia. Significa elegir sabiendo que cada elección cierra otras puertas. Y que está bien cerrarlas, siempre y cuando sepas cuáles está cerrando y por qué. Muchas personas se sienten estancadas porque toman decisiones correctas en el momento equivocado. O decisiones cómodas que tienen un costo futuro alto. El costo de oportunidad te obliga a pensar más allá del alivio inmediato. Te empuja a mirar el impacto acumulado. Cuando empiezas a considerar el costo de oportunidad, algo cambia en tu relación con el dinero. Dejas de verlo como algo que se gasta o se guarda. Empiezas a verlo como algo que se asigna. Y asignar implica intención. No se trata de elegir siempre lo más rentable. Se trata de elegir lo que esté alineado con tus objetivos. A veces el costo de oportunidad vale la pena. A veces no. La diferencia está en decidir conscientemente y no por inercia. En el próximo capítulo hablaremos del ritmo. De por qué avanzar demasiado rápido puede ser tan dañino como no avanzar. De cómo encontrar una velocidad que pueda sostener sin agotarte ni sabotearte. Porque en el dinero, como en la vida, no gana el que corre más fuerte, sino el que sabe mantenerse en movimiento. Capítulo 9. Ritmo. Uno de los errores más comunes en el manejo del dinero no es avanzar poco, sino avanzar mal. Querer hacer todo rápido, corregir años en meses, recuperar el tiempo perdido de golpe. Ese impulso, aunque comprensible, suele ser peligroso. Porque el dinero no responde bien a la prisa. Responde al ritmo. El ritmo es la velocidad que puedes sostener sin romperte. No es ir lento por miedo ni ir rápido por ansiedad. Es encontrar un paso que te permita avanzar hoy, mañana y el mes siguiente. El rico entiende esto con claridad. No acelera cuando está emocionado ni se detiene cuando se frustra. Mantiene el paso. El pobre suele moverse por impulsos. Meses de entusiasmo seguidos de abandono. Cambios drásticos que no se sostienen. Decisiones grandes sin estructura previa. El problema no es la intención, es la falta de continuidad. El ritmo correcto no es igual para todos. Depende de tus ingresos, de tus responsabilidades,
de tu nivel de estrés y de tu contexto de vida. Por eso copiar estrategias ajenas sin adaptarlas suele fallar. No porque la estrategia sea mala, sino porque el ritmo no es el tuyo. Muchas personas se queman financieramente. Empiezan con fuerza, controlan cada gasto, se exigen demasiado, se privan de todo. Durante un tiempo funciona. Luego aparece el cansancio, la frustración, el abandono. El dinero vuelve a desordenarse y la culpa se acumula. Ese ciclo no es falta de disciplina. Es falta de ritmo. El rico prefiere un avance pequeño pero constante a un salto grande que no pueda sostener. Sabe que la consistencia gana siempre. No busca resultados espectaculares, busca resultados repetibles. Y eso requiere paciencia y respeto por los propios límites. El ritmo también protege de decisiones impulsivas. Cuando tienes un plan que avanza a una velocidad clara, es más difícil desviarte por emoción. No necesitas reaccionar a cada estímulo. Ya sabes hacia dónde vas y a qué paso. Otro error común es confundir urgencia con importancia. No todo lo urgente merece aceleración. Algunas decisiones requieren tiempo, análisis y espera. Acelerar por ansiedad suele salir caro. El dinero penaliza las prisas mal dirigidas. El ritmo correcto te permite aprender en el camino. Ajustar sin colapsar. Corregir sin sentir que todo se derrumba. Cuando algo no funciona, no abandonas. Ajustas la velocidad. Eso mantiene el movimiento sin perder estabilidad. Muchas personas no fracasan financieramente por falta de oportunidades, sino por agotamiento. Se cansan de intentarlo todo a la vez. El ritmo evita ese desgaste. Te permite avanzar sin sacrificar tu bienestar mental. El dinero es un maratón, no una carrera corta. Y como en cualquier maratón, salir demasiado rápido puede dejarte sin energía antes de llegar. El ritmo adecuado te lleva más lejos, incluso si al principio parece lento. En el próximo capítulo hablaremos de sistemas. De cómo construir estructuras que funcionen incluso cuando no tienes ganas, cuando estás cansado o cuando la vida se complica. Porque cuando el ritmo se apoya en sistemas, el avance deja de depender de tu estado emocional y empieza a sostenerse solo. Sistemas. Si hay una matemática que define la diferencia entre avanzar y estancarse, es esta. El dinero no se sostiene con motivación. Se sostiene con sistemas. La motivación sube y baja. Los sistemas, cuando están bien diseñados, funcionan incluso cuando tú no estás en tu mejor momento. Un sistema es una estructura que toma decisiones por ti antes de que aparezca la emoción. Es una forma de organizar el dinero para que no dependa de fuerza de voluntad, disciplina extrema o estados de ánimo. Cuando no hay sistema, cada decisión se vuelve una lucha interna. Cuando hay sistema, muchas decisiones simplemente ya están tomadas. El pobre vive reaccionando. Paga lo que llega, gasta lo que sobra, ajusta sobre la marcha. Todo depende de su atención constante. Si se descuida, el dinero se desordena. El rico, en cambio, diseña sistemas simples que se ejecutan solos. No porque sea más inteligente, sino porque entiende que la mente humana se cansa. Un sistema financiero no tiene que ser complicado. De hecho, cuanto más complejo, más fácil es abandonarlo. Un buen sistema es claro, repetible y sostenible. Define qué entra, qué sale y qué se queda. Define prioridades antes de que el dinero toque tus manos. Automatizar es una forma de respeto hacia tu futuro. Separar antes de gastar. Pagar primero lo importante. Invertir sin tener que decidir cada mes. Cada automatización elimina una posibilidad de error. Cada regla clara reduce el desgaste mental. El sistema correcto no te quita libertad. Te la devuelve. Porque ya no estás decidiendo todo el tiempo. Ya no vives en modo alerta. Sabes que, pase lo que pase, tu dinero seguirá un camino definido. Muchas personas creen que primero necesitan más dinero para organizarse. La verdad es al revés. Primero se organiza, luego se crece. Sin sistema, cualquier aumento de ingreso solo amplifica el desorden. Con sistema, incluso un ingreso modesto puede empezar a construir estabilidad. Los sistemas también te protegen de ti mismo, de tus impulsos,
de tus días malos, de tus excusas bien razonadas. No porque seas débil, sino porque eres humano. Y un buen sistema entiende eso y lo incorpora. El rico no confía en su memoria ni en su fuerza de voluntad. Confía en sus estructuras. Sabe que habrá meses difíciles, gastos inesperados, emociones intensas. El sistema no elimina esos eventos, pero evita que destruyan todo el progreso. Construir sistemas no es perder control. Es elegir control de forma inteligente. Es decidir una vez para no tener que decidir siempre. Es reducir el margen de error sin eliminar la flexibilidad. Cuando juntas hábitos claros, porcentajes definidos, deuda entendida, riesgo medido, probabilidad a favor, tiempo respetado, interés compuesto activo, costo de oportunidad consciente y un ritmo sostenible, los sistemas se convierten en el pegamento que mantiene todo unido. Este es el cierre de las 10 matemáticas. No como conceptos aislados, sino como una forma de pensar y vivir el dinero. No necesitas aplicarlas todas a la perfección. Necesitas empezar a usarlas de forma consciente. El dinero no cambia cuando ganas más. Cambia cuando decides mejor. Y decidir mejor no es cuestión de suerte ni de talento. Es cuestión de matemáticas bien aplicadas. A partir de aquí, el camino no es mágico ni inmediato. Es claro. Y cuando el camino es claro, avanzar deja de ser una lucha y empieza a ser una consecuencia natural de cómo organizas tu vida financiera. La matemática que nadie te dijo. Si llegaste hasta aquí, ya lo sabes. El problema nunca fue el dinero. Nunca fue cuánto ganabas, ni las oportunidades que tuviste o no tuviste. El verdadero problema fue que nadie te enseñó a pensar el dinero como un sistema de decisiones conectadas entre sí. Durante años te hicieron creer que el dinero era complicado, lejano, reservado para unos pocos. Que para estar bien financieramente necesitaba suerte, contactos o talentos especiales. Pero la verdad es mucho más simple y, al mismo tiempo, más exigente. El dinero responde a reglas. Y esas reglas están disponibles para cualquiera que esté dispuesto a entenderlas y respetarlas. Las 10 matemáticas que recorrimos no son secretos ocultos ni fórmulas mágicas. Son principios básicos aplicados con constancia. Hábitos que se repiten. Porcentajes que ordenan. Deuda entendida, no temida. Riesgo medido, no evitado. Probabilidad a favor. Tiempo respetado. Interés compuesto trabajando en silencio. Costos de oportunidad visibles. Ritmo sostenible. Sistemas que sostienen cuando la motivación falla. Nada de esto promete riqueza inmediata. Y eso es justamente lo que las hace reales. Porque lo que funciona de verdad casi nunca es espectacular al principio. Es silencioso. Es constante. Es aburrido para quien busca atajos, pero profundamente liberador para quien busca estabilidad. A partir de ahora, cada vez que tomes una decisión financiera, tendrás una nueva referencia. Ya no solo te preguntarás si puedes pagar algo, sino qué hábito refuerza, qué porcentaje altera, qué costo oculto tiene, qué oportunidad deja pasar. Esa forma de pensar cambia todo, incluso cuando el ingreso sigue siendo el mismo. No necesitas hacerlo perfecto. No necesitas aplicar todo hoy. Necesitas empezar. Ajustar una cosa. Luego otra. Permitir que el tiempo haga su parte. El dinero no se transforma por presión, se transforma por coherencia. Tal vez no notes grandes cambios mañana. Pero dentro de unos meses empezarás a sentir algo distinto. Menos ansiedad. Más claridad. Menos improvisación. Más dirección. Y con los años, esa diferencia se vuelve imposible de ignorar. Este audiolibro no termina aquí. Continúa cada vez que eliges con conciencia. Cada vez que respetas tus reglas. Cada vez que decides no sabotearte. Cada vez que recuerdas que el dinero no es un enemigo que hay que vencer, sino una herramienta que aprende a comportarse según cómo la trates. Cuando cambias tus matemáticas, cambias tu relación con el dinero. Y cuando cambia esa relación, cambia tu vida financiera entera. No porque el mundo cambie, sino porque tú dejaste de calcular mal. Si este audiolibro te ayudó a ver el dinero con más claridad, ahora el siguiente paso es convertir esa claridad en acción.
No necesitas hacer cambios radicales ni tomar decisiones apresuradas. Empieza por una sola cosa. Un hábito. Un porcentaje. Una regla que a partir de hoy decidas respetar. Si este mensaje llegó a la persona correcta, deja una señal. Escríbelo o repítelo para ti mismo. Matemáticas. No como una palabra, sino como un compromiso con tu forma de decidir. Suscríbete y acompáñanos en este espacio de educación financiera real, donde el objetivo no es prometer riqueza, sino ayudarte a construir estabilidad, dirección y tranquilidad a largo plazo. Aquí seguiremos profundizando en cómo organizar tus finanzas, tomar mejores decisiones y crear sistemas que trabajen para ti incluso cuando la vida se complica. Porque aprender a usar el dinero no es un evento, es un proceso. Y ese proceso empieza cuando decides dejar de improvisar y empezar a pensar con intención.